Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la primera meditación de Cuaresma, hoy que es miércoles de ceniza. Entonces, antes de darle la bienvenida al Padre Víctor, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí le damos la bienvenida al Padre Víctor. Padre Víctor, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Marisa. Buenas noches a todos los que están unidos y se están uniendo, ya sea a través del Zoom o a través de la plataforma en Facebook, cuando estamos iniciando este tiempo de Cuaresma y queremos en el fondo poder también meditar en esta tarde, en este miércoles de ceniza, todo lo que significa la Cuaresma. Para ello vamos a tener una exposición, voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a dividir un tema en torno a lo que significa la Cuaresma, mirando una breve introducción a partir del Concilio Vaticano, y luego vamos a recopilar un poquito la historia, cómo se va formando el tiempo de Cuaresma, y posteriormente algunas claves en torno a cómo vivir la Cuaresma en la experiencia del desierto, que lo vamos a tocar ahí, y luego desde la palabra a la luz del Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio que nos acompaña este año. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos también nosotros poder seguir este encuentro. Oh, se me fueron todas las diapositivas hasta el final. Ahí sí. Como decía, vamos a ver el origen y el significado de la Cuaresma. Hoy día es miércoles de ceniza, y yo me imagino que varios de ustedes fueron también a la misa en este día, a la imposición de ceniza. Y cuando vamos a hablar de la Cuaresma, parto con esta introducción que tiene que ver con la Constitución Sacrosanctum Concilium, que se escribiera sobre la Sagrada Liturgia en medio del Concilio Vaticano II, y donde, como lo dice aquí en la introducción, en lo que está escrito, este PPT lo vamos a enviar también, Marisa lo va a enviar a los que están para que lo tengan también como material de apoyo. La Cuaresma es un tiempo fuerte dentro de la liturgia y donde nos preparamos al misterio pascual. Esto es importante. La Cuaresma no es por sí misma. La Cuaresma dice relación directa con la mirada hacia la Pascua. Es decir, nosotros estamos entrando en la Cuaresma para ir preparándonos a la resurrección del Señor. Esa es nuestra meta, celebrar la Pascua de Resurrección con todo el corazón renovado. Y aquí hay palabras que son clave: conversión,
memoria del bautismo, y acercarnos al sacramento de la reconciliación, porque esto son las herramientas que vamos a tener, algunas de ellas, para renovarnos interiormente en la fe y al mismo tiempo en esta escucha de la palabra de Dios, a través de la oración personal y comunitaria, donde nosotros, a través también de prácticas ascéticas como el ayuno, la abstinencia, la limosna, queremos ir renovando nuestro corazón. Esto que estoy diciendo es lo que lo dice el Sacrosantum Concilium entre los números 109 y 110, que están aquí, por cierto, reducidos en estas palabras, pero que si ustedes tienen el concilio pueden leer después, porque están las referencias aquí en la diapositiva. Entonces, con esta introducción, donde la cuaresma la insertamos en el camino hacia la Pascua, es que lo invito a que podamos mirar un poquito la historia, porque la cuaresma no es un tiempo que haya surgido o que esté revelado en cuanto a propiamente tal en la escritura, sino que es un tiempo que se va conformando en la historia. Se dice que en el siglo segundo, y esto es la prehistoria de la cuaresma antes de, que en el siglo segundo, es decir, después del año 100, a finales del siglo segundo, cerca del año 200, la preparación a la Pascua eran 2 días de un ayuno riguroso. Siempre los cristianos celebraron la Pascua. Lo central siempre fue recordar el misterio de la resurrección, la Pascua. Y de ahí deviene el domingo, porque el domingo es la Pascua semanal. Lo primero que celebraron los primeros cristianos fue siempre el domingo, el primer día de la semana, donde se hacía memoria de la resurrección del Señor. Y entonces la Pascua de Resurrección siempre fue el núcleo central, y siempre lo ha sido el núcleo central en la liturgia y en la vida de la iglesia, de Jesús resucitado. Entonces, preparándose a la Pascua, lo que establecen algunos escritos ya en el siglo segundo y en tiempos de Hipólito, es que habían 2 días de preparación rigurosa, que era el viernes y el sábado, para llegar al domingo de resurrección, con este corazón renovado, y esto es lo que llaman el triduo, Ambrosio, San Agustín, y otros más, el triduum sacrum de la Pascua, es decir, el triduo santo de la Pascua, o el santísimo triduo de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que posteriormente, de estos 2 días vamos a pasar un periodo de 6, y por lo tanto de ahí se va a constituir, y especialmente en Roma, una semana de preparación a la pasión del Señor, donde se van a incluir los textos de la pasión. En la Didascalia, que un texto litúrgico posterior, se va a empezar a decir que se empieza la cuaresma a durar una semana, y que tiene además este ayuno de un sentido ascético de preparación para llegar a la resurrección. Esto es como la prehistoria, estamos hablando de los primeros cristianos, y cómo va surgiendo este tiempo de cuaresma, que es un tiempo propicio para la conversión. Eh, en los escritos que se tienen, hay un historiador griego, Sócrates, que es el mismo nombre que tiene el filósofo, pero el filósofo es antes de Cristo. eh, Él recoge que ya a finales del siglo III, en Roma, la celebración de la Pascua era de 3 semanas, y se dejaban como excepciones donde no se ayunaban el sábado y el domingo. Eh, y sí los otros días, como un ayuno permanente. De hecho, en el 439, cuando escribe este historiador esto, recuerda los ayunos que se observaban antes de la Pascua, y como un modo de prepararse a ella, pero deja en excepción el sábado y el domingo. Eh, en ese sentido, cuando se habla del sábado y el domingo es porque, y de hecho el domingo es un día en el cual no se puede ayunar, eso está estipulado desde siempre. Este es un día en el cual el pueblo cristiano está llamado a celebrar la vida y la resurrección. Incluso en Cuaresma, los domingos no son días de ayuno, sino que se mantiene la tradición en Cuaresma del ayuno,
el miércoles de ceniza y el viernes santo, y como un modo también de ofrecimiento los viernes de cuaresma, y antiguamente también era el día miércoles como otro día de ayuno. Ahora, esta fijación de estas 3 semanas al comienzo en la iglesia en Roma, dicen que estaba motivada principalmente porque querían hacer coincidir la Pascua con el inicio del año cronológico, porque en los romanos el calendario comenzaba el 1 de marzo, podríamos decirlo así, como que ese era el mes en el cual comenzaba, y la Pascua no podía caer nunca antes del 22 de marzo. Por lo tanto, ellos manejaban este tiempo de 21 días, y eso coincidía a 3 semanas, que la liturgia romana al comienzo fue así. Esto estamos hablando de la historia, cómo se va deveniendo hasta que se transforman los 40 días. Ahora, la primera referencia que se tiene de la preparación de 40 días es lo que escribe Eusebio de Cesarea en el año 332, es decir, estamos hablando del siglo IV, primera mitad del siglo IV, donde ya es conocida la cuaresma como una institución propiamente tal, y que se va configurando y consolidando. Y esto permite pensar que en el siglo IV ya esto está establecido en las iglesias. Estamos hablando que en los primeros siglos de la vida cristiana, ya en medio de la comunidad eclesial hay una conciencia de que tenemos que prepararnos a celebrar la resurrección, y la cuaresma viene a ser un camino que tiene que ver con el camino que hicieron los hebreos en el desierto, que un tiempo de mayor austeridad, de estar en una vigilancia ascética, es decir, que es un tiempo de hacer pequeños sacrificios, y porque, como dice Eusebio, lo llama el viaje a la vocación celeste, es decir, en la cuaresma es como el viaje o un ejercicio en el cual nosotros vamos camino hacia la Pascua, que es como la dimensión a la que esperamos alcanzar un día también en la eternidad, y que tenemos que poner el mayor empeño, la mayor voluntad en estas luchas que vamos a tener. Por eso es un ejercicio durante la cuaresma, esto de ir ahí creciendo en este deseo de renovarnos interiormente. Ahora, yo decía, y aquí entro en esto después de esta breve historia, porque ya en el siglo IV ya se conforma el tiempo de los 40 días, de estos 40 días de preparación, y vamos a ver que estos 40 días tienen una connotación también bíblica, ¿ya? Ahora, la cuaresma es una experiencia de desierto, y de hecho, eh, todo toda la estructura de la cuarentena, a propósito de cuarentenas que hemos vivido, pero esto tiene que ver con una cuarentena distinta, eh, es como todo está enfocado al encuentro con Cristo muerto y resucitado, lo que es la Pascua. Entonces, en esta experiencia, el ayuno que se propone, las motivaciones, eh, tenía antiguamente una connotación como que hacía referencia a la tristeza de la iglesia por la ausencia del esposo, y, y que respondía a un clima de la vigilancia, de la ansiedad, que culminaba con la noche de la Pascua. Esto en el ayuno prepascual que se llevaba antiguamente de los 2 días y que duraba 3. Eh, en el occidente, la cuaresma, es decir, en la iglesia occidental, la iglesia latina, nosotros, eh, la cuaresma está marcada por la lectura de las tentaciones de Jesús, que la vamos a escuchar este primer domingo de cuaresma, y donde nos habla de Jesús en el desierto. Y este hecho está presente siempre. Y de hecho, este texto bíblico es clave porque podríamos decir el que impulsa a entrar en esta dinámica del peregrinar durante estos días. Y en ese aspecto, la experiencia del desierto que narra
el texto bíblico, si uno va a los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, nos vamos a encontrar que antes del comienzo de la manifestación, podríamos decir, de Jesús en su ministerio pastoral, después del bautismo, él va al desierto y allí lo dice, y lo vamos a escuchar también, y más adelante lo vamos a ver, que Jesús pasó 40 días y 40 noches en oración, en ayuno, en penitencia, y entonces la cuaresma viene a recordar estos 40 días como un tiempo de esto, de preparación para qué, para poder llegar a la Pascua. No olvidemos esto. Ahora, el ayuno de los 40 días, en la antigua liturgia hispánica, es decir, hacia España, hacia los sectores más, recordaba que el primer domingo de Cuaresma invitaba a la comunidad a recordar el ejemplo de los padres, y especialmente a Moisés y Elías, que invitan al ayuno y la oración. Y también ejemplo de Jesús que pasa en el desierto. Y que para vencer la tentación nos enseña que tenemos que estar unidos a la palabra de Dios, a todo lo que sale. Ahora, el número 40 es un número altamente simbólico. Y es simbólico porque entra dentro de la cábala, que se llama así la cábala judaica, porque el número 40 se refiere a un tiempo de penitencia, un tiempo en el cual es de purificación. El número 40 tiene esa connotación. Y de hecho nos vamos a encontrar que son 40 años que Israel va a pasar en el desierto, son 40 años que ellos van a deambular hacia la tierra prometida y donde tendrán que ir purificando sus intenciones. A lo largo de esos 40 años, el pueblo de Israel vive tantas tentaciones de hecho de idolatría, tentaciones de que en el fondo hay un afán de poder en algunos, tentaciones que van a dudar de la presencia de Dios y que le van a pedir a Dios el pan. De hecho, si uno mira en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está en el desierto y dice que el demonio lo tentó y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, que esta piedra se convierta en pan, o le dice, si tú eres el Hijo de Dios, le dice, yo te daré todos estos reinos si tú me adoras, o cuando le dice, tírate de aquí del pináculo del templo, de la parte más alta del templo, porque Dios ha dicho que enviará a sus ángeles para que te cuiden y no te va a pasar nada. Y entonces esas 3 tentaciones, que son las tentaciones de los sentidos, por un lado, la tentación del poder, la tentación de lo espectacular, de la acción de Dios extraordinaria, es lo que vivió un poco el pueblo de Israel. De hecho, en el desierto hay un momento en que el pueblo de Israel le pide a Moisés que tienen hambre, que les dé pan, y ahí viene el maná que va a alimentar al pueblo de Israel. Pero ellos experimentan la tentación del hambre y le piden a Dios que les muestre este signo. Luego, en medio del desierto, también ellos viven la tentación de la idolatría. Esto que el demonio le dice a Jesús, yo te daré todos estos reinos si tú me adoras. Y entonces recordemos la experiencia del becerro de oro, donde el pueblo de Israel se postró ante un ídolo, un falso Dios, porque el demonio siempre quiere asimilarse a Dios y es un falso Dios, es un Dios que engaña, es un ángel caído que engaña al hombre y que lo quiere engañar. Y la tentación es eso, porque la tentación es un engaño, una seducción que presenta algo como bueno, pero que no es bueno porque termina dañando. Y por otro lado, el pueblo de Israel también experimenta este dudar de la presencia de Dios y que como que Yahvé tenía que manifestarse siempre de un modo extraordinario, y es lo que Jesús va a vencer. El pueblo de Israel en el camino hacia la tierra prometida cayó en la tentación y sufrió las consecuencias de la tentación. Jesús
en sus 40 días en el desierto, vence la tentación porque experimenta las tres, pero que son también las tres tentaciones que nosotros vivimos a lo largo de la vida. La tentación de los sentidos, de esto de las cosas que a veces nos vienen, la tentación del poder, que no ha querido tener poder, y la tentación de lo espectacular, o pensar que Dios tiene que manifestarse siempre de un modo extraordinario y no descubrirlo en lo de todos los días. Ahora, los 40 días es un tiempo de justamente de de esta purificación que tenemos que hacer en nuestro corazón, en nuestra memoria, de las distintas cosas. Eh, y aquí están también la experiencia del simbolismo, y como está ahí puesto, número 40. Ahora, la cuaresma entonces es sin duda una experiencia en la cual caminamos en el desierto. Y no es que la comunidad, como dice ahí, tenga que trasladarse a un lugar geográfico para vivir, sino que el desierto se refiere a un tiempo de gracia. Y el desierto es siempre un don de Dios. La experiencia del desierto, allí es donde nos enfrentamos a la realidad de la vida y tenemos que dejarnos conducir por la fuerza del Espíritu. En el desierto hay hostilidad también, de hecho hay dificultades, hay obstáculos, eh, eh, pero también por otro lado, porque estamos en un combate espiritual, donde nos descubrimos en nuestra propia miseria, en nuestro propio pecado, pero también el desierto es el tiempo de enamorarnos. De hecho, hay un texto de Oseas, Oseas 2, versículo 14, que dice, Dios le dice a su pueblo, y yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón como en los días de su juventud, y ella me responderá, esposo mío, marido mío. Es un diálogo donde Dios aparece como el esposo y el pueblo como una esposa, este pueblo que ha sido infiel, pero que Dios permanece fiel y lo enamora. En el desierto nos encontramos con Dios y en el desierto también tenemos este combate con el mal. Y entonces la cuaresma representa esta experiencia donde los creyentes aprendemos a ejercitarnos en esta lucha para no dejarnos arrastrar por el mal espíritu, no dejarnos arrastrar por el demonio, no dejarnos arrastrar por la tentación. Eh, Ahora, si el desierto es un camino en el cual tenemos que ejercitarnos en la lucha, el desierto también es un camino de peregrinación. O sea, vamos de camino hacia la casa del Padre. Como lo dice ahí, nadie hace una casa en un desierto, no. Y aquí es porque nos recuerda que estamos de paso y que en el desierto no vale acumular riqueza porque eso se queda. Somos peregrinos a la casa del Padre y como peregrinos tenemos que aprender a desprendernos de lo que es inútil. El tiempo de Cuaresma es para el desprendimiento también. Dejar cosas que no nos sirven para abrirnos hacia Dios, hacia el Señor, hacia la casa del Padre, eh, dejándonos conducir, confiando en la providencia. Hay veces que nosotros queremos asegurarnos en la vida y somos peregrinos, y el peregrino es alguien que tiene que aprender a vivir en el día a día, en la confianza en Dios, y que voy con otros. La peregrinación no la hago nunca solo, camino con otro, pero para caminar y peregrinar tengo que ir ligero de equipaje, tengo que ir deshaciéndome de lo que no me sirve, y la cuaresma me ayuda también a ir dándome cuenta qué cosas me sirven, qué cosas no me sirven, cómo puedo vivir más liviano por dentro, cómo puedo avanzar en la vida más esponjado, con el corazón más abierto, más aireado, y sin esos lastres, esos pesos que a veces arrastramos cuando llevamos en el corazón resentimientos, rencores, odiosidades, que son como piedras que se van ahí poniendo en el corazón, y la paremos un tiempo para sacar esas piedras, para expulsarlas y dejar que el Señor nos transforme. Ahora, en este desierto también ocurren las teofanías. La palabra teofanía significa manifestación de Dios. En la Escritura, nosotros vamos a encontrar varias teofanías. De hecho, en la diapositiva que está aquí, es la experiencia de Moisés
con la zarza ardiente, esa imagen del Dios que se le muestra. Eh, Israel celebró distintos encuentros con Dios. Se le revela a Elías, se revela a Moisés, se va revelando el Señor. A nosotros también durante la Cuaresma, a través de la palabra, el Señor nos va alimentando y se nos va mostrando, y en esta palabra nosotros vamos a encontrar la fuerza para poder también entender que la abstinencia que hacemos corporal de algunas cosas se llena, por ejemplo, lo que yo hago de ayuno, lo que yo hago de práctica cuaresmal, si bien yo a veces me privo de algo, me puedo llenar de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios viene a purificar, a mostrarse. El Señor durante estos 40 días también me quiere mostrar su gracia, su misericordia, su perdón, su compasión. El Señor durante estos 40 días quiere propiciar en mí un cambio y una transformación, un cambio de actitud. En ese sentido, dejémonos encontrar por el Señor, dejémonos encontrar por Él, por medio de su palabra, y como lo vamos a ver más adelante, yo voy a dar unas pistas de cómo leer los textos durante este tiempo. Y en ese aspecto, la oración es fundamental, porque yo voy al desierto para también orar, y como se retiraron los padres de la iglesia, como Moisés, que subió al monte Sinaí, permaneció ahí en oración durante 40 días, 40 noches. Las experiencias de este encuentro con Dios es fundamental. O sea, ¿y por qué la oración? Porque la oración me da fuerza para poder llevar adelante el proyecto de Dios en mi vida, para poder hacer la voluntad de Dios en mi vida. La oración como un momento clave durante la cuaresma, ejercitarse en la oración, en la práctica de oración, es importante, que sea la oración de contemplación, ya sea la oración de alabanza, ya sea la oración de acción de gracia, ya sea la lectura orante, la palabra. Hay tantos modos de hacer oración, y orar es ir a encontrarme con alguien que me ama, porque eso es la oración, un encuentro con alguien que me ama. Y en ese encuentro con alguien que me ama, yo me dejo amar y le pido al Señor que me enseñe a amarlo. Y amándolo a Él, amar también en Él a todos los demás. Eh, entonces vamos haciendo este camino con el ayuno, con esta manifestación de Dios que va dándose, con un tiempo de penitencia, un tiempo de oración, pero para ser transfigurado. Y aquí esta palabra, me encanta la palabra transfiguración, porque significa que nuestra figura se vuelve nueva. Y el Evangelio durante la Cuaresma, el segundo domingo de Cuaresma, es la transfiguración, porque nos recuerda que seremos revestidos de la gloria de Dios. Eh, si nosotros caminamos en medio de todo esto, es para ser renovados y para ser transfigurados, es decir, que nuestra figura cambie, una figura que se conforme a la imagen de Jesús, y de Jesús transfigurado, así como aparece en la montaña, como lo vamos a recordar el segundo domingo, y donde esta transfiguración subraya nuestro espíritu que tiende a la contemplación, a este encuentro con Dios, a mirarlo a Él. Y que no tenemos que olvidar que este es el tiempo privilegiado que tenemos para este encuentro, para dejar que Dios nos haga nuevos, nos renueve interiormente, renueve nuestra vida, nos llene de luz, nos llene de su gracia, nos llene de todo aquello, para que cuando lleguemos a la Pascua de Resurrección, así seamos revestidos de toda esta gracia, en la cual nosotros nos unimos a Cristo el resucitado. Con esta experiencia del desierto, vamos a entrar a que entonces la Cuaresma, podríamos decir, que tiene dos dimensiones, una que es la penitencial y otra que tiene que ver con el catecumenado, o más bien dicho, el bautismo. En la dimensión penitencial, como ya lo hemos dicho,
Eh, es este tiempo en el cual queremos convertir nuestro corazón y por eso mismo esta conversión involucra una purificación por dentro. Y para purificarnos necesaria la penitencia, es decir, es un tiempo de acercarnos al sacramento de la reconciliación, de acoger la misericordia de Dios. Este es un tiempo en el cual nosotros estamos llamados de un modo desinteresado a hacer obras de misericordia, visitar a los enfermos, atención a los pobres, eh, no excluir a nadie, tener una especial atención a los que sufren y la generosidad. La penitencia es también unida a eso, a la capacidad de compartir con otro lo que tengo eh, y que acrecienta en mí el amor, que acrecienta en mí la donación a los demás, que me hace comprometerme con otro. El tiempo penitencial es que yo acojo la misericordia, yo me dejo bañar por la misericordia de Dios, que voy donde el Señor, le pongo ante Él mi pecado, lo que he hecho, y de Él recibo la gracia para poder avanzar. Por eso es un tiempo propicio de acercarnos al sacramento de la confesión, por eso es un tiempo propicio de hacer actos de amor hacia otros, de actos de misericordia, para que nuestro corazón se dilate y pueda amar mejor. Pero también tiene esta dimensión bautismal, porque, porque toda la cuaresma apunta a que nos renovemos en nuestra dimensión de hijos de Dios, de bautizados, de ser otros Cristos. De hecho, la cuaresma también fue el marco de preparación a la Pascua, para los catecúmenos, para que se prepararan al bautismo. De hecho, en la noche santa de la Pascua, ahí se bautizaban los nuevos cristianos y eran revestidos de la túnica blanca y ahí se bañaban en esta agua y surgían como nuevos Cristos porque habían pasado de la muerte a la vida nueva, porque ese sentido tiene el tema de las abluciones, o sea, en el bautismo, ustedes han visto que nosotros vemos el bautismo de infante, hoy día de niño, que le echamos 3 veces el agua, pero antiguamente eran sumergirse 3 veces en una pileta, 1, 2, 3, en el nombre del Padre, para que después de la tercera sumergida, nacemos a la vida nueva, a esta experiencia del resucitado, porque eso recuerda que al tercer día Jesús resucitó. Y eso tiene que ver con de pasar de la muerte a la vida nueva, a la vida en el Señor, a la resurrección. Y toda la estructura durante el tiempo cuaresma, al comienzo de la iglesia, también se valió para preparar al bautismo, la última preparación que tenían aquellos que iban a ser parte, los neófitos que se iban a integrar a la vida de la iglesia. Y posteriormente después del Concilio Vaticano II. De hecho, todos los textos bíblicos, especialmente en el ciclo A, que es el ciclo de San Mateo, son de una catequesis bautismal. Pero durante todo este tiempo cuaresma lo que vamos a renovar es nuestro bautismo, porque en la noche santa, en la noche de la Pascua de Resurrección, allí renovamos nuestras promesas bautismales, renunciando al mal, renunciando al pecado y al mismo tiempo eh, profesando la fe. Y de hecho ese día solemnemente lo hacemos, y ese día de la noche pascual, de la noche de la Pascua Resurrección, se bendice el agua, se esparce esa agua entre los fieles que han renovado, se enciende la luz, porque esta vela que encendemos en la noche de Pascua nos recuerda también esa luz bautismal. Son los signos del bautismo que están presentes en la noche pascual y que durante todo el tiempo de la cuaresma es para que lleguemos a esa gran confesión de fe en la Pascua y Resurrección, renovando nuestra adhesión al Señor por el bautismo, ser hijos de Dios. Ahora, en este aspecto, y este es el quinto punto que vamos a ir tocando, eh, la liturgia de la palabra en cuaresma es la que nos da claves importantísimas para poder vivir en estos días de encuentro con el Señor.
Como lo dice ahí, estamos en el ciclo C, el ciclo de San Lucas, según el calendario litúrgico, existen tres ciclos: el ciclo A de San Mateo, el ciclo B de Marcos y el ciclo C de Lucas, que son los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marco y Lucas. Y esparcido en estos tres ciclos, que duran 3 años, un año cada evangelio, están los textos de San Juan. Y estos textos, estos evangelistas, nos acompañan en el año y cada uno hace énfasis. De hecho, el Evangelio de Lucas es un evangelio que hace un énfasis profundamente en la misericordia, hace un énfasis mucho en cómo Jesús se deja conducir por la vía del Espíritu. San Lucas fue un evangelio escrito para una comunidad que estaba fuera de Israel. Se cree que era una un cristiano, y por lo tanto San Lucas trata de explicar varias cosas, y hay textos y los textos de la misericordia están en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15 de San Lucas, que es extraordinario, donde están las tres parábolas: la misericordia de la oveja perdida, la moneda perdida, el padre de la misericordia, o a veces mal llamado hijo pródigo, que de pródigo no tenía mucho, sino que el padre es el que acoge a estos hijos. Entonces, el único que tiene estos textos bíblicos donde enfatiza el tema San Lucas del amor, de este amor del Señor que se alegra por aquel que se convierte. Y por otro lado, el Evangelio de Lucas toca la relación de Jesús con las mujeres, de Jesús con los niños. Entonces, tiene una connotación distinta, tiene algunos matices distintos al otro evangelio. Y estamos en este año en el ciclo C de San Lucas, y durante los domingos de Cuaresma, los textos que escucharemos del Evangelio de Lucas tienen una profunda connotación, como dice, cristológica, es decir, de mirar a Jesús, pero también como una llamada a la conversión. Eh, si en el ciclo A la mirada es de una catequesis bautismal, porque en el ciclo A vamos a encontrarnos con el primer domingo. Esto está en los tres ciclos en todo caso: el primer domingo es siempre el domingo de las tentaciones, el segundo domingo el domingo de la transfiguración, pero en el ciclo A, el tercero, el cuarto y el quinto es una catequesis bautismal, con la samaritana por un lado, con el tema del agua, con el ciego de nacimiento y el tema de la luz, y con la resurrección de Lázaro, y que tiene que ver con la resurrección. Y que son los signos bautismales: agua, luz y vida eterna. En el ciclo B de San Marco, igual que en el ciclo C, la centralidad está en Cristo, pero en el ciclo C se enfatiza mucho más el tema de la conversión. Y los textos del Antiguo Testamento, que vamos a ir escuchando estos domingos, están enmarcados en la alianza, en la fidelidad de Dios con su pueblo, y el cual este pueblo es siempre objeto de la misericordia. Y en el Nuevo Testamento, los textos que vamos a escuchar el domingo, se insistirá en esta llamada a la eternidad, y que somos invitados a entrarnos en esta identificación con Cristo y sus misterios. Y los evangelios nos van a invitar constantemente a esta misericordia, a coger el perdón que viene de Dios, y como una conversión del corazón. Entonces, para una mayor comprensión, les quiero presentar un recuadro que ustedes lo van a tener, los que están aquí, lo van a tener ahí, porque Marisa se los va a hacer llegar a través del chat a los que están. Entonces, este es como el cuadro, podríamos decir, el cuadro donde tenemos los textos de los domingos, los 5 domingos de Cuaresma, eh, con los textos de la primera lectura, la segunda y el Evangelio, y que luego, en la diapositiva que vamos a mirar la dimensión, por un lado, vertical, es decir, cuál es la línea vertical que sigue, y vamos a ver la línea horizontal de cada domingo. El primer domingo tenemos a Deuteronomio, Romano y todo, y como lo dice ahí, la confesión de fe de Israel, la confesión de fe del cristiano y las tentaciones en el desierto que Jesús va a vivir. Segundo domingo está la alianza con Abraham, el apóstol en la carta a los Filipenses, que nos va a insistir en que nuestro cuerpo será transformado, en todo este tema de que la muerte no es el fin, sino que una transformación. Y por otro lado está el tema de la transfiguración.
mientras Jesús ora. El domingo tercero nos va a recordar que el Señor le va a decir a Moisés, yo soy, yo soy aquel que está presente y yo soy el que libero. Y en la lectura de los Corintios nos va a mostrar este camino que ha hecho el pueblo de Israel al encuentro con Dios, pero que también nosotros somos peregrinos, y en el Evangelio de Lucas la llamada a la conversión, que somos invitados a convertir. Y el cuarto domingo eh, nos va a recordar el libro de Josué cuando entra el pueblo de Israel a la tierra prometida y celebra por primera vez la Pascua en la tierra prometida. En la carta de los Corintios, esto que hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo y su sacrificio, y por otro lado el tema del Padre de la Misericordia o el Hijo Pródigo, que nos recuerde ese amor entrañable de Dios. Y el domingo quinto, ya como mirando hacia la Semana Santa, Isaías, que va a recordar que Dios viene a hacer algo nuevo. La promesa, el siervo que viene a entregarse a sí mismo para transformar todo. La carta a los filipenses que nos va a recordar que Cristo es nuestra ganancia, que lo que antes tenía por basura ahora lo considero pérdida en comparación a Cristo Jesús, y por Él me lanzo hacia adelante, dice, y corro hacia Él, hacia Jesucristo. Es como esta visión. Vamos llegando a Semana Santa y tenemos que jugárnosla, y la adúltera perdonada, que nos va a recordar esto que Jesús le dice a esa mujer: ninguno te ha condenado, yo tampoco, no lo vuelvas a hacer. Y entonces está toda esta dimensión. Entonces, mirado este cuadro, y ustedes lo van a tener ahí, después lo pueden ver más detenidamente, vamos a hacer el Antiguo Padre, Testamento. ¿Sí? ¿Aló? se le había congelado la pantalla, pero ya. Ah, ya, ya. Entonces, en el, en la lectura vertical de estos textos bíblicos, por ejemplo, si yo miro en el Antiguo Testamento los 5 domingos, me voy a encontrar con unos episodios que me hablan de la historia de la salvación que se viven en la fe, progresivo. Desde, como lo veíamos acá, desde la fe de Israel, que va a recordar esta confesión de fe cuando Israel era un arameo errante, salió de Egipto y todo. Luego la historia de Abraham, la historia de Moisés, del encuentro con Dios. Posteriormente aquí la Pascua en la tierra prometida y la promesa a través del profeta Isaías. Entonces tenemos una visión como ver en esto vertical del Antiguo Testamento en torno a episodios que nos hablan de la fe de Israel y cómo va entendiendo la salvación. Por otro lado, el apóstol, el AP significa apóstol, es una catequesis progresiva entre el Evangelio y el Antiguo Testamento. En ese sentido, vamos a recordar de la fe del cristiano, todo el tema del cuerpo y su transformación, el camino que ha hecho Israel y que nosotros nos insertamos en este camino, que hemos sido reconciliados en el Señor y que Cristo es nuestra ganancia. Entonces, para llegar hasta Él. Eh, y en el Evangelio, que todos los textos bíblicos son una llamada a la conversión y al perdón, recordándonos las tentaciones del desierto, luego la transfiguración, que es la meta a la cual vamos a llegar, pero que estamos llamados permanentemente a convertirnos, que tenemos que reconocernos delante del Señor necesitados de su misericordia, y que siempre Dios nos perdona. ¿Ya? Esa es la lectura vertical. Si uno lee los domingos, podríamos decir los textos bíblicos así hacia abajo. Y hay una lectura del domingo en una mirada horizontal, donde, por ejemplo, el primer domingo está todo el tema de la fe, porque es la fe de Israel, es la fe en Cristo, y Jesús que vence al mal en esta confianza puesta en el Padre. Y de hecho, termina el Evangelio de este domingo con estas palabras, cuando el demonio le dice que se tire del pináculo,
y porque Dios ha dicho que enviará a sus ángeles para que te cuiden, y entonces Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, y dice que el demonio se retiró hasta buscar la hora propicia. ¿Cuál será la hora propicia? La hora de la pasión. Y allí estará la última tentación grande que vive Jesús, que la vive de parte de aquellos que lo rodean, cuando le digan, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y te creeré. Ahí el demonio está tentando a través. Entonces, Jesús vence a la fuerza de la palabra, en la palabra y en la fe puesta en el Padre. Por otro lado, el domingo segundo vamos a entrar en el tema de la alianza de Abraham y como decía el apóstol, transfigurado en nuestros cuerpos, esta llamada, y que termina con la gran transfiguración de Cristo que nos muestra el Padre y que aquí está el fundamento de la fe, en esta dimensión a la cual somos nosotros invitados de la gloria, porque nosotros estamos en un camino, el primer domingo podríamos decir, este es el camino que tengo que recorrer, pero esta es la meta. Hacia acá voy a la transfiguración, voy a la glorificación. Y la cuaresma es un camino para la glorificación. Y el domingo tercero nos vamos a encontrar que está todo el tema de la liberación que trae Dios para su pueblo con esta historia de Moisés, que Dios le va a decir, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y, y que viene a liberarlo. Y que los caminos, y los cristianos tenemos que aprender también este camino de estos padres en el desierto también para ser liberados, y Jesús que nos llama a la conversión en el Evangelio porque nos quiere liberar de todos aquellos lastres que nos siguen. Entonces la palabra central aquí es liberación. Y el domingo cuarto, mirando en esta visión horizontal de las tres lecturas, nos vamos a encontrar con la alegría que viven los israelitas cuando entran a la tierra prometida y celebran allí por primera vez la Pascua y renuevan la alianza, y posteriormente el apóstol nos da la alegría que hemos sido reconciliados en Cristo, y por otro lado nos encontramos con la alegría de la vuelta a la casa del Padre, donde dice que cuando el Hijo volvió, el Padre lo abrazó, hizo fiesta, y dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, decían contra él. Y entonces es la alegría. De hecho, ese domingo cuarto se llama el domingo de letare, domingo de la alegría, porque nos recuerda que estamos cerca ya de Semana Santa, y por otro lado nos recuerda que la salvación es esta obra del amor de Dios por nosotros. Y el domingo quinto de Cuaresma, ya en las puertas de Semana Santa casi, porque a la semana siguiente es Domingo de Ramos, y ya al domingo siguiente es Domingo Ramos, y por lo tanto se abre la Semana Mayor, nos va a hacer esta misión de que Dios viene a hacer algo nuevo a través del profeta, y que somos llamados a la resurrección, como lo recuerda el apóstol, y que el perdón es siempre el don de Dios para la vida. Entonces, esta es la visión un poco horizontal de cada domingo durante este ciclo de lecturas. Ahora, a modo de conclusión, la cuaresma es un tiempo que nos habla de las oportunidades que Dios nos da para acoger la misericordia. La palabra central en este tiempo es misericordia. Dios que acoge en su corazón nuestra pobreza, porque eso significa la palabra misericordia. Acoger en el corazón la pobreza del otro. Y Dios acoge nuestra pobreza. Es un tiempo de renovación en la fe en el Señor y volver a centrar nuestra mirada en el misterio pascual, a la meta que somos llamados, y centrar en la mirada en Cristo muerto y resucitado, y que la resurrección es el núcleo central, el núcleo de la fe. Dirá el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, pero Cristo resucitó, y el que le da sentido a toda nuestra vida. Y es el tiempo propicio, el día de la salvación. Hoy día lo escuchamos en la segunda lectura de este día miércoles de ceniza, donde iniciamos solemnemente la cuaresma, con esta imposición de la ceniza que nos recuerda la fragilidad de nuestra vida, pero que en esta fragilidad el Señor nos da la fortaleza, y que nos quiere renovar durante este tiempo interiormente para que lleguemos con alegría a la Pascua de Resurrección.
Ya, bueno, esta es la bibliografía un poco de donde he ido tomando lo que voy presentando, algunas cosas de la reflexión de Cuaresma de José Bernal Llorente, y el libro del año litúrgico Memorial de Cristo y Mistología de la Iglesia del Padre Jesús Castellano. Entonces, voy a dejar de compartir y, y por si hay preguntas, dudas, que podamos también dar una visión. Sí, aquí pueden poner sus preguntas en el chat. Ya les subí ¿Ya? la presentación aquí 2 veces. Los que están en el teléfono, ya tengo un correo listo para enviarlas. Si alguien más no la puede descargar, por favor ponga su correo para mandarles la presentación. Y si tienen preguntas, aquí las pueden poner. Ujú. ¿Sí? ¿Pregunta o comentario? ¿Alguna cosa que, O que si puedan quedó manifestar? todo muy claro, pues también nos pueden decir que estuvo la presentación muy clara y que no tienen preguntas. Ujú. Dice Fátima que la verdad, padre, todo muy bien. Muchas gracias, Fátima. Yo creo que las pistas ahí están. eh, Como ustedes van a tener la presentación en sus manos, ahí eh, pueden también eh, ver y leer y volver a releer lo que a lo mejor yo he pasado un poco rápido y donde también se dan pistas un poco de cómo vivir la cuaresma, pero en esta perspectiva no de la tristeza de la cuaresma, sino de que es un tiempo privilegiado que el Señor nos da. Eh, yo creo que a veces, esto lo digo yo personalmente ya, eh, yo me he ido encantando con, con la cuaresma porque era un tiempo que a mí no me gustaba particularmente. Siempre me ha gustado más en todo caso el tiempo del Adviento porque es Navidad, porque tiempo, pero este tiempo de cuaresma me ha ido encantando mirarlo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la oportunidad que Dios nos da de que nuestra vida se renueve, esta renovación permanente y creo que tiene, y esta renovación involucra también una decisión de parte de nosotros de querer acercarnos a Él, de querer acercarnos con mayor entrega, de querer acercarnos a Él con mayor decisión y donde queremos también nosotros aprovechar lo que tenemos, aprovechar este tiempo de orar, aprovechar este tiempo de acercarnos al sacramento de la reconciliación, las obras de misericordia, eh, esta renovación que involucra cambiar nuestras miradas y creo que al mismo tiempo trae esto. Mauricio había levantado la mano, parece. eh, Mm, no sé. no veo. Entonces, creo que eso. eh, Ok. mm, mm, Fátima dice renovarse, quizá por eso es primavera. sí. Un artículo Es- para reflexionar sobre nuestras promesas bautismales. Eh, Mire, yo recomendaría, por ejemplo, leer el mensaje del Papa que ha mandado este año a propósito de que estamos con todo este tema de la guerra y, y el Papa ha mandado un mensaje cuaresma en el cual nos ha invitado a entrar en la dinámica de esto de buscar y ser promotores y artífices de paz. También podemos leer las catequesis del Papa del año pasado, o el mensaje cuaresma del año pasado también, que son muy claros, o buscar los mensajes de cuaresma del Papa Benedicto XVI, que tiene una claridad también enorme, y eso se puede encontrar en vatican.vat, que es la página oficial del Vaticano, vatican.vat, y donde, que es www.vatican.vat. Escríbanlo bien porque hay una página que si ustedes ponen mal una letra los va a mandar a otra página que no tiene nada que ver con el Vaticano, que es todo lo contrario al Vaticano, ¿ya? Eh,
eh, porque hay alguien que hizo como una especie de parodia de esta página y que te manda a sitios poco seguros, ¿ya? Entonces, vatican.vat y ahí usted le va a abrir, y van a prever documentos, y entonces pueden ir a Cuaresma, o textos de Cuaresma, o mensajes Cuaresma, ya sea del Papa Francisco, del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II. Hay una cantidad de textos ahí de los papas enorme. Siempre doctrina segura. Eh, Conviene también en este tiempo, a lo mejor si alguien quiere renovar las promesas bautismales, eh, volver a leer los textos del bautismo propiamente tal, y, y como, y como también eh, a lo mejor buscar, yo no, en este momento no, el libro de Jesús Castellano que puse en la bibliografía es un libro que toca distintos aspectos y que hace una historia ahí de los distintos tiempos litúrgicos. Yo recogí algunas cosas de ahí, pero es también un libro que nos puede servir porque también ahí aparece la espiritualidad de la Cuaresma y varias otras cosas más. Hola Denise, buenas noches. Ok, aquí Rosalba dice, es una visión nueva para ella este tiempo de gracia. Muy bien. Y Mariel Gendes dice, gracias Padre, orar para sacar el mal que la habita. Puso otra palabra, pero no la quiero leer. No, es que se refiere se Al refiere, presidente de Rusia. sí, no, pero sí, 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 totalmente. Eh, sí, sí, que está ahí. Entonces, creo que este es un tiempo de renovación y de que nos animemos mutuamente en el camino y que recordemos que vamos como comunidad a celebrar la Pascua de Resurrección. Que, que este camino no lo hago solo, lo hago con otro, por eso estoy peregrinando. Así es. Bien, si no hay más comentarios, eh, Ah, eh, pero pues aquí es refiero al mensaje que se llama, la sinodalidad, ya. Ese otro mensaje, ese lo hizo el año pasado el Papa cuando llamó a la sinodalidad. La palabra sinodalidad viene de sínodo, que significa caminar juntos. Y el Papa nos ha invitado a entrar en este tiempo, desde el año pasado, a prepararnos al sínodo que será este año, y donde se ha pedido a muchas, en las comunidades en distintas partes del mundo, que los cristianos puedan dar algunas luces, o por decirlo de una manera, voy a decirlo un poco bruto, lo que quizá, los cristianos puedan dar su opinión en cuanto a la visión de la iglesia en varios temas que están ahí en boga. Son 10 temas. De hecho, nosotros hemos estado trabajando acá en el sínodo, a nivel de nuestra diócesis, acá en el país, en Chile, y, y que hemos hecho consulta a los fieles sobre distintos aspectos de la visión de la iglesia. Y por qué este tema? Porque estamos, podríamos decir, una revisión, el Papa nos ha invitado a hacer una revisión interna de la iglesia, cómo estamos, cómo nos vemos, qué descubrimos, hacia dónde queremos ir, y dónde estamos detenidos también. Y entonces, todo lo que se ha propuesto como reflexiones es para que en octubre de este año, cuando sea el sínodo de los obispos, el sínodo que se va a realizar en Roma, haya material que haya venido de las bases de las comunidades, y porque cada iglesia en el mundo tiene que enviar como una síntesis de todo lo que ha reflexionado durante este año, porque después eso se va a llevar a esto más pleno, en una participación de muchas otras personas, y de ahí se va a sacar un documento para por dónde, cuáles van a ser los nuevos lineamientos que tenemos que ir recorriendo como comunidad eclesial. A eso apunta el sí. ¿Ya? Y bueno, la Cuaresma podríamos decir que es un tiempo en el cual también nosotros hacemos esto, porque nos vamos mirando, nos miramos a nosotros mismos, a ver dónde estoy, qué está pasando conmigo, qué me está pasando en el corazón, cómo estoy en relación con Dios, cómo estoy en relación con los demás, qué cosas me están sirviendo, qué cosas no me están sirviendo y tengo que dejar, y, 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 y detenerme dónde estoy para saber que a donde quiero ir tengo que hacer un camino constante de peregrinar.
Eso. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre. Todo Muchas esto ha gracias a sido. ustedes, muchas gracias al apostolado en la invitación y la presentación también queda en Facebook del apostolado en línea también de la familia para los que deseen también ahí tenerla y recordarla. Sí, voy a subir también la presentación al PDF, también lo voy a subir al Facebook para los que, pero ahorita se los voy a mandar, ya lo tengo listo para enviarlo. Muy bien, pues te doy la bendición yo esta noche y Claro, el Padre. próximo miércoles, de nuevo, con este mismo link, hay otro tema de Cuaresma que lo da, ¿quién lo da el próximo miércoles, Marisa? María Estela, la psicóloga María María Estela, Estela, que ella es de Nicaragua. Nicaragua, si no me equivoco, Ujú, Nicaragua. Ujú. es de Nicaragua y es psicóloga y va a dar algunas pistas de la Cuaresma en el tema de la liberación, si no me equivoco, Conversión. de la conversión. Entonces, con el mismo link que se conectaron hoy día, es el mismo link que se va a usar para el próximo miércoles, en el mismo horario, en el mismo horario. Muchas gracias, Padre. Les doy la bendición. Gracias a ustedes, gracias Denise, gracias Marisa y a Gracias. todos los que están conectados. Que el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. Espíritu. que por intercesión de la Virgen Santísima, de San José y de todos los santos, les bendiga a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan una feliz noche y el Señor les acompañe. Muchísimas gracias, Padre. Aquí en Chile ya son las 11 de la noche. Ya es noche. Que estén muy bien. Muchas gracias, Igualmente, Padre. muchas gracias, Padre. Chao. Adiós. Bueno, queremos invitarlos a que nos acompañen el próximo domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y el próximo miércoles, como ya nos dijo el Padre, tendremos la segunda meditación de Cuaresma con la psicóloga María Estela Hernández Paredes. Que tengan una muy bendecida noche y en unos minutos les envío la presentación a los que pusieron su correo. Gracias.